Salud, jóvenes. Esta mañana he visto un vídeo de mercurio y hace unos días vi otro. Nada en contra, incluso al de esta mañana le he dado un like. Le he dado un like porque no es que fuera maravilloso ni mucho menos, era bastante flojito, pero no tenía ningún error. Me atrevería a decir que tampoco ninguna imprecisión notable. Así que like y marchando. Pero he dicho, pero bueno, voy a hacer yo un vídeo de mercurio porque también he trabajado algo con mercurio, ¿verdad? Bueno, antes de nada decir que el mercurio es un elemento muy singular. Muy singular por muchas cosas, ¿verdad? Porque es que es el único metal que tenemos líquido. Hombre, habría que afinar muchísimo para buscar, ¿verdad? Que si un galio, que si un cesio, en fin. Pero vamos, o sea, en condiciones normales el único. Y además, también es curioso porque cuando uno calienta el mercurio hasta su punto de ebullición y hierve mercurio, bueno, pues en vapores de mercurio muy tóxicos, por cierto, bueno, pues resulta que está formado esencialmente por moléculas monoatómicas, es decir, átomos de mercurio. Esto es muy raro porque ciertamente otros metales también llegan hasta átomos de mercurio, pero cuando después de haber hervido y subir mucho la temperatura para que se disocien las especies moleculares, dímeras o poliméricas que pueda haber. Probablemente la singularidad del mercurio tenga que ver con que los dos electrones que tienen la última capa, bueno, pues son un tanto singulares, están en un orbital S, y bueno, parece que cuando ya el número atómico es tan grande, pues tanto en mercurio como en el oro sobre todo, ¿verdad? Se habla de orofil, como que van a una velocidad demasiado alta, un poco próxima a la velocidad de la luz. Y dicen los expertos, los relativistas, que eso afecta mucho, bueno, pues a la reactividad en general. Lo cierto es que el mercurio es poco reactivo. De entrada, aunque se diga por ahí, también he visto que se dice que el mercurio se oxida y forma óxido de mercurio. Bueno, esto es cierto, pero si también veis por ahí que se dice que el óxido de mercurio se descompone por el calor, eso también es cierto. Es decir, que resumiendo, ambas cosas son ciertas. El mercurio se puede oxidar a unos 300, 400 grados, pero si uno se va a 600 grados se descompone el mercurio y oxígeno. O sea que es una forma esta incluso de preparar oxígeno. Bueno, se propuso en un cierto momento preparar oxígeno así. Bueno, pues el mercurio se conoce desde tiempos de los romanos y probablemente antes, probablemente mucho antes, porque es que se prepara con extraordinaria facilidad. Entonces se preparaba, bueno, pues prácticamente como se prepara ahora, pues calentando el sulfuro de mercurio, que es prácticamente la única mena importante que hay de mercurio, pues al aire. A fin de cuentas es una tostación de un sulfuro. Lo que pasa que este sulfuro es un tanto especial y entonces cuando uno lo tuesta a 600 grados, pues uno pensaría, ¿se va a formar dióxido de azufre? Sí, se forma. ¿Y óxido de mercurio? Sí, pero el óxido de mercurio se descompone y entonces a temperatura tan suave como esa, la que nos proporciona un fuego de leña, pues entonces se obtiene así el mercurio y uno lo podía luego separar de las cenizas. Así que muy fácil de preparar y actualmente se prepara de modo parecido, no con leña, pero de modo parecido. El yacimiento más importante de mercurio, sin duda, es el que existe en Almadén, aquí en España. Pero es cierto que también hay ahora yacimientos que producen mercurio bien, cuando se quiere, ¿verdad? Pues en México, en Argelia, en los Urales, en fin, hay más sitios. Pero el mejor, sin duda, el que tenemos en Almadén. De ahí ha salido mercurio a punta pala y salía en carros para embarcar las Américas en el siglo XVI, que iban con mercurio y volvían con plata. Y con plata más que con oro, Pero fijaros si es tan fácil preparar mercurio que hay un procedimiento que no se utiliza, porque es bien cómodo el de calentar el aire, ¿verdad? Que es el de tratar directamente una mena rica en mercurio con óxido de calcio y caliente. Y se forma mercurio y sulfuro de calcio y sulfato de calcio. Es muy rara esa reacción. Parece como si hubiera una desproporción, pero no es realmente tal, porque, bueno, estaba como sulfuro y sigue estando como sulfuro de calcio. Lo que pasa es que parte ha ido a sulfato, de manera que es una reacción curiosa, pero que funciona. Otra singularidad del mercurio es que, bueno, pues reacciona con los halógenos para dar los dialogenuros o dialuros de mercurio 2. Pero es posible también preparar los halogenuros de mercurio 1, por ejemplo, es bien conocido, es un clásico, el cloruro mercurioso, que a diferencia del mercúrico, pues este es
prácticamente insoluble en agua y bueno, pues es el calomelanos, utilizado como electrodo clásicamente, sobre todo en análisis, ¿verdad? Hay otro compuesto también interesante de mercurio, que es el yoduro mercúrico. Hay también un yoduro mercurioso, de color verde, amarillo, verdoso, pero el yoduro mercúrico es un termocrómico muy bonito de color rojo. Y bueno, este es interesante porque, aunque es muy insoluble en agua y no le ataca ni el ácido nítrico, pues se disuelve en un yoduro sódico, potásico, amónico para dar tetrayodomercuriato. Hay también triyodomercuriatos, pero importa sobre todo este. Y este tetrayodomercuriato nos sirve para preparar otros muchos compuestos. Por ejemplo, yo lo utilizaba cuando hacía organometálicos para preparar algún organilo, como, vamos, típicamente un bisfeniletilmercurio, que se prepara con gran facilidad. Pero clásicamente se ha utilizado para análisis cuantitativo de amoníaco y sales amónicas, porque este es el reactivo. ¡Ay, que se me olvida! ¡Ay, ya me acordé! El reactivo Nessler. A fin de cuentas, no es ni más ni menos que un yodomercuriato, pues preparado como he dicho. El tal yodomercuriato, si se le coloca en medio básico, no precipita el óxido de mercurio, no, se mantiene ahí como tal está. Pero, si existe, por ejemplo, una sal amónica, se libera amoníaco y el amoníaco reacciona con ese yodomercuriato para formar un amiduro complejo de amonio que tiene un color rojo. Bueno, pues aunque eso realmente sería un sólido, queda tan finísimo en suspensión que se pueden hacer valoraciones, como digo, espectrofotométricas. Y así se ha determinado y se determina todavía en algunos casos pues el mercurio con este Nessler. Ya he dicho que el mercurio fue muy usado sobre todo para extraer plata. Todavía hay por ahí garimpeiros que he visto alguna cosa en el Amazonas, pues tratando arenas del fondo, ¿verdad?, con mercurio para extraer el oro. Bueno, pues bien, el oro efectivamente también se disuelve en mercurio, pero quisiera decir una cosa, a temperatura ambiente menos de lo que parece, menos de un 1%. Bueno, por cierto, esto me lleva a decir, hay muchísimas amalgamas de mercurio y además muy importantes. Una de las, diremos, razones por la que se ha utilizado y ya casi apenas se usa el mercurio era como cátodo para la electrolisis del cloruro sódico con cátodo de mercurio, ánodo sobre todo de titanio, para la preparación de hidróxido sódico. Reacción muy interesante, porque es que uno pensaría que en agua uno no puede liberar el sodio. Pues sí, se puede liberar el sodio en forma de amalgama de sodio, que luego con agua pura nos libera el sodio dejando hidróxido de sodio. Bueno, esto sería muy largo, pero simplemente recordarlo. Bueno, y recordar también que el mercurio es muy tóxico. Es muy tóxico, especialmente en forma de compuestos organomercúricos. Y el que sea muy tóxico es porque, bueno, pues se ligan muy fácilmente a las proteínas a través del azufre. Fijaros incluso que el nombre de mercaptano que se aplica a los tioles tiene que ver mercaptano con mercuricaptans, porque los tioles reaccionan con el mercurio que da gusto dando tiolatos o mercapturos de mercurio, como más nos guste. Y algunas proteínas, sobre todo que andan por aquí por el cerebro, pues se enganchan allá al mercurio, vamos, y producen efectos espantosos. Simplemente, si no os suena, conviene que leáis algo sobre el desastre de Minamata, que ha dado, vamos, dio muchísima guerra hasta que se supo que era de mercurio, un vertido de mercurio en la bahía de Minamata, sufrió biometilación, en fin, todas estas. Podéis leerlo con calma porque es muy interesante. Y en los últimos tiempos pues se ha puesto muy de moda la manía de que mucho cuidado con lo que se come en pescados porque tiene mucho mercurio. Bueno, la idea es que el mercurio se bioacumula y hay estudios en los que se dice en un determinado lago resulta que los copépodos tienen tanto mercurio, luego las sardinitas o sardinas o los pececitos pequeños tienen tanto mercurio, las truchas tienen tanto mercurio, o en el mar los atunes tienen muchísimo mercurio, cuidado con el mercurio que es muy tóxico. Bueno, vamos a ver, habría que comerse yo que sé cuántos kilos de atún o comer atún continuamente. Bueno, más que un japonés de turno, ¿verdad?, para que nos intoxiquemos con el mercurio. Bueno, también es bueno saber que se puede eliminar el mercurio, aunque cuesta un poco, con ciertos reactivos, como por ejemplo la penicilamina, vía formación de enlace nitrógeno-mercurio que hemos dicho que son importantes, u otros basados en la formación de enlaces azufre-mercurio, dimercaprol, bueno, algunos tioles relacionados con la bridis Santa Luisita, pero bueno. Se me echa el tiempo encima y no puedo deciros que más que el Hg2, Cl2, por ejemplo, no se puede simplificar, porque el catión es eso, Hg2 más 2. Pero si algún día veis un Hg4 más 2, no os parezca raro porque no es imposible, porque existe.